Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Hoy tenemos un tema candente, uno de esos que realmente encienden la chispa en el mundo del entretenimiento. Ya saben, de esos que nos hacen preguntar, nos hacen teorizar y sobre todo, nos mantienen pegados a nuestras pantallas. Hoy vamos a sumergirnos en el turbulento mar de las relaciones de las celebridades, específicamente, en la que parecía ser una de las parejas más queridas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, el título lo dice todo, se acabó el amor. Rumores de separación. Kerem y Hande encienden la polémica. Así es, vamos a desentrañar juntos todo este drama, desde los primeros rumores hasta los últimos detalles que han estado inundando las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Realmente se acabó el amor? ¿Qué pasó? ¿Hay terceras personas involucradas? Prepárense porque vamos a bucear a fondo en este escándalo. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí exploramos todo sobre el mundo del espectáculo, analizamos noticias y rumores, y por supuesto compartimos nuestras opiniones. Así que únete a la familia. Bien, comencemos con el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que por un tiempo fueron sinónimos de romance en la pantalla y fuera de ella. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja con una química tan palpable que literalmente traspasó la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y la popularidad de Hande y Kerem se disparó por los cielos. La química entre ellos era innegable. Las escenas de Eda y Serkan estaban llenas de miradas cómplices, risas y momentos románticos que nos hacían suspirar a todos. Y cuando finalmente la ficción se convirtió en realidad y anunciaron que estaban saliendo, el mundo entero enloqueció de alegría. Era como si el cuento de hadas de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, declaraciones de amor y muestras de cariño que nos hacían creer en el amor verdadero. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron siempre muy cercanos y cómplices. Compartieron viajes, cenas románticas, eventos importantes y por supuesto, un montón de momentos cotidianos que demostraban su fuerte conexión. Eran una de esas parejas que inspiraban, que nos hacían creer en el amor a primera vista, en la magia de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Pero como todos sabemos, nada dura para siempre y en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser especialmente frágiles, expuestas a la presión de la fama, la agenda apretada y por supuesto, los inevitables rumores y chismes. Los primeros rumores de separación comenzaron a circular a principios de este año. Algunos medios turcos empezaron a hablar de distanciamiento, de menos apariciones públicas juntos, de mensajes crípticos en redes sociales, detalles que por sí solos podrían no significar nada, pero que en el contexto de una relación mediática siempre encienden las alarmas. La primera señal real de que algo no iba bien fue la falta de publicaciones conjuntas en redes sociales. Antes era común ver fotos y vídeos de Hande y Kerem compartiendo su día a día, pero de repente, la frecuencia disminuyó drásticamente. Los fans, que siempre están atentos a cada detalle, comenzaron a notar la ausencia de la pareja. Luego vinieron las declaraciones vagas, las respuestas evasivas en entrevistas, y los eventos a los que asistían por separado. Todo esto alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación, por supuesto, se apresuraron a investigar y a buscar fuentes cercanas a la pareja, y empezaron a surgir diferentes versiones de lo sucedido. Una de las teorías más populares y que generó mucha polémica fue la posibilidad de que hubiera terceras personas involucradas. Algunos medios apuntaron a supuestas infidelidades, aunque sin pruebas concretas. Estas acusaciones, por supuesto, fueron rápidamente negadas por los representantes de Kerem y Hande, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Otra de las posibles razones para la ruptura, según algunos medios, fue la incompatibilidad de agendas y la dificultad de mantener una relación a distancia. Kerem en ese momento estaba trabajando en proyectos fuera de Turquía, mientras que Hande continuaba con su carrera en el país. La distancia, la falta de tiempo y la presión de las responsabilidades profesionales podrían haber desgastado la relación. Por supuesto, también se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de comunicación y de la simple conclusión de que el amor se había terminado. Es algo que ocurre incluso entre las parejas más sólidas, y en el mundo de las celebridades, donde la atención
mediática puede ser abrumadora, es aún más difícil mantener la llama encendida. La confirmación oficial de la separación llegó de forma indirecta, a través de diferentes medios de comunicación que citaron fuentes cercanas a la pareja. Aunque ni Kerem ni Hande emitieron un comunicado oficial en ese momento, las noticias se difundieron rápidamente por todo el mundo, y los fans, devastados, expresaron su tristeza y decepción en las redes sociales. El silencio de la pareja, por supuesto, alimentó aún más la especulación y el debate. ¿Por qué no emitieron un comunicado conjunto? ¿Qué pasó realmente? ¿Estaban tratando de proteger su privacidad? ¿O había algo más que no querían revelar? Después de un tiempo, tanto Kerem como Hande rompieron su silencio, pero lo hicieron de forma muy sutil y sin entrar en detalles. Ambos publicaron mensajes en sus redes sociales, agradeciendo a sus fans por el apoyo y pidiendo respeto por su privacidad. Kerem, en particular, compartió una foto en la que parecía reflexivo, acompañado de un mensaje sobre la importancia de seguir adelante y de centrarse en el futuro. Hande, por su parte, también compartió algunas fotos en las que se la veía sonriente y disfrutando de su tiempo libre. En una de sus publicaciones, agradeció a sus seguidores por su cariño y les aseguró que estaba bien. Ambos, de alguna manera, intentaron transmitir la idea de que, a pesar de la ruptura, estaban afrontando la situación con madurez y serenidad. Pero aunque trataron de mantener una actitud positiva, la separación entre Kerem y Hande generó un gran impacto en sus carreras profesionales. Ambos perdieron contratos publicitarios, y el interés en sus proyectos disminuyó considerablemente. La prensa, por supuesto, no dejó de seguirles y de especular sobre sus vidas personales. Desde entonces, cada vez que se ve a Hande o a Kerem en público, se desata un revuelo mediático. Los paparazzi los persiguen, los fans los asedian, y las redes sociales se llenan de comentarios y especulaciones. Cada movimiento, cada gesto, es analizado y comentado al detalle. La separación de Kerem y Hande nos ha dejado muchas lecciones importantes. Nos ha recordado que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complicadas y difíciles de mantener. Nos ha enseñado que la fama y la atención mediática pueden ser una carga muy pesada, y que a veces, es necesario tomar decisiones difíciles para proteger la propia felicidad. Y por supuesto, nos ha demostrado que aunque el amor se acabe, la vida continúa. Kerem y Hande, a pesar del dolor de la separación, han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y en su bienestar personal. Han demostrado una gran fortaleza y madurez al afrontar la situación, y han sabido mantener el respeto y la admiración de sus fans. Ahora, hablemos de la polémica. Como era de esperar, la separación de Kerem y Hande generó un debate muy intenso en las redes sociales. Los fans se dividieron en dos bandos, aquellos que defendían a Kerem y aquellos que defendían a Hande. Cada uno intentaba encontrar una explicación a lo sucedido, y culpaba a uno u otro de la ruptura. Las acusaciones, los rumores y las especulaciones se multiplicaron, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Se habló de infidelidades, de problemas de personalidad, de incompatibilidad de agendas. Todo el mundo tenía una opinión y se sentía con el derecho de juzgar y criticar a la pareja. La polémica, sin embargo, también puso de manifiesto la hipocresía de algunos medios de comunicación y de algunos fans. Por un lado, se criticó a la prensa por su constante intromisión en la vida privada de los famosos, y por su afán de sensacionalismo. Por otro lado, se cuestionó el comportamiento de algunos fans, que se sentían con el derecho de exigir explicaciones y de entrometerse en la vida de la pareja. La separación de Kerem y Hande, en definitiva, nos ha demostrado que a pesar de la fama y del glamour, los famosos son seres humanos con sentimientos y emociones. Y que, como cualquier persona, tienen derecho a vivir su vida privada sin ser constantemente juzgados y criticados. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que el amor, incluso el que parece perfecto desde afuera, puede ser efímero. Fue una relación que cautivó al mundo y su fin, inevitablemente, también lo hizo. La separación fue un golpe para los fans, pero también una lección sobre la privacidad y la fragilidad de las relaciones, incluso en el mundo de las celebridades. Es importante recordar que aunque nos encante seguir las vidas de nuestros ídolos, debemos respetar su privacidad y permitirles llevar sus vidas con la mayor normalidad posible. Al final, todos somos humanos con nuestros problemas, alegrías y tristezas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado todos los detalles, desde los rumores iniciales hasta las reacciones de los fans. Hemos discutido las posibles causas de la ruptura.
ruptura y la polémica que generó. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia, y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Ustedes creían en su amor? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que deberían mantener su privacidad? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí en este canal, exploramos todo el mundo del espectáculo y las relaciones de las celebridades. Siempre estamos al día con las últimas noticias y rumores. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.